vamos a hablar de la anatomía, partiendo por el oído externo, el oído medio, el oído interno, la vía auditiva central y al final vamos a repasar como los puntos claves de la presentación. Entonces, ¿qué me interesa que aprendan con esta clase hoy día? Es a comprender la anatomía funcional del oído externo, medio e interno, que sepan diferenciar cuál es cuál, explicar cómo se transforma la energía que recibimos del ambiente, la energía sonora, en cada segmento de la vía auditiva periférica. Vamos a hablar un poco de lo que es la tonotopía coclear y los mecanismos de la no linealidad de la cóclea y vamos a analizar cómo se integra la señal auditiva a nivel central en todos los núcleos y en el cerebro, en la corteza, y reconocer las bases anatómicas de las patologías auditivas más frecuentes. Entonces, algunas generalidades de la audición, ¿ya? El oído humano tiene una capacidad de percibir frecuencias entre los 20 y los 20.000 Hz. Este es un rango muy amplio, ¿ya? Pero si vemos aquí a la derecha tenemos una foto de lo que es una audiometría, que es lo que nosotros medimos. En general, nuestra mejor capacidad para escuchar es entre los 128 y los 8.000 Hz. ¿Por qué? Porque esos son los rangos donde se concentra la palabra. De hecho, si vemos acá a la derecha, tenemos esta que es la banana de la palabra que se llama, donde están la mayoría de las letras en estos rangos. Si se fijan, la mayoría están entre los 250 y entre los 4.000 de hecho, Hertz, donde están todas las letras principalmente del lenguaje. ¿Ya? Y bueno, la audiometría en el fondo vemos, en este sentido, vemos los Hertz, que es en el fondo la frecuencia. Acá están los tonos más graves, los tonos más agudos, y a medida que bajamos en la audiometría significa que le estamos poniendo más potencia, entonces más volumen, ¿ya? Eso como repaso que lo van a ver también en otras clases. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa para esta clase? Es diferenciar cómo se transmite la energía y después cómo esto se produce esta transducción a nivel sensorial en el oído interno. Entonces, primero tenemos que, todos juegan un papel aquí, el pabellón auricular, después tenemos el meato auditivo externo con el conducto auditivo, el tímpano, la cadena de huesitos con el que están en el oído medio y después el oído interno, ¿ya? Entonces, lo que es oído externo y oído medio se encargan de lo que es el ajuste de energía. ¿Qué quiere decir eso? De lo que llega desde afuera, hacer como un pequeño ajuste, se hacen de algunas frecuencias que me interesa que resuenen más, se destacan. Cuando hay sonidos muy fuertes, también hay unos mecanismos de protección para no dañar tanto el oído interno. Entonces, es como que se va haciendo un ajuste de la energía. Y después, esta energía que viene a modo de frecuencia pasa a la cóclea de un lugar donde viene aire a un lugar donde viene líquido. Y esto es donde finalmente se hace la transducción al nervio auditivo. Entonces, el oído externo está compuesto por, ¿verdad?, el pabellón auricular, el meato auditivo externo, que es la entrada al conducto auditivo, y el conducto es, la primera parte externa es cartilaginosa, que es un tercio, y después dos tercios, que es la parte de acá, es la parte ósea, ¿ya? Tiene una dirección que esto es importante para cuando examinen a los pacientes, que va de lateral a medial, de inferior a superior y de posterior a anterior. Entonces siempre tenemos que tratar de pensar cómo ponernos para examinar al paciente y poder ver el tímpano, ¿ya? Ahora, el oído externo igual tiene una función, por un lado, de proteger el oído medio a través de la membrana timpánica, en el fondo siendo una barrera de las noxas que puedan venir de afuera, ya sea, por ejemplo, el agua, infecciones, en el fondo nos protege, protege al oído medio, ¿ya? Y por otra parte, igual cumple una función en la amplificación, ya que amplifica ciertas frecuencias, modificando la percepción del campo sonoro y aumenta la directividad por la difracción de las ondas sonoras, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá tenemos dos gráficos donde se ha visto que hay una pequeña variación generada por los distintos ángulos de donde viene el sonido hacia el conducto. Em, y eso hace, por eso en el gráfico, en la figura de la izquierda, vemos que, por ejemplo, están graficados desde dónde viene el estímulo sonoro. Entonces, si vienen menos 90 grados desde donde lo midieron, se amplifican más la frecuencia en ciertos decibeles, ¿ya? Igual, em,
lo que hace el oído externo es bastante poco comparado al resto, pero igual, sobre todo, si vamos acá, más o menos entre los 2 y los 5 kilohertz, hay sobre todo ciertas ondas que las amplifican algunos decibeles. Y si, por ejemplo, comparamos distintas ondas de distintas frecuencias que están en la figura de la derecha, que ambas vienen en el mismo grado, también se produce como una ganancia distinta, ¿ya? Entonces, igual, esto es más que nada para que tengan presente que igual el oído externo alguna actividad tiene con respecto a la transmisión del sonido. ¿Ya? Entonces la amplificación es máxima de 20 decibeles entre los 2 y los 3 kilohertz, que es lo que vimos, y se cree que 10 decibeles de esto vienen más que nada por el volumen corporal y 10 decibeles que se pueden dividir por el pabellón auricular en las frecuencias un poquito más altas y por la forma del conducto y el tímpano en las frecuencias un poquito más bajas. Pero como digo, esto es un papel que no es fundamental para la audición, ¿ya? Esto sí es bastante más importante, el oído medio, que tiene funciones dos principalmente. Una es la adaptación de impedancia, que la veremos estas dos ahora, y la protección del oído interno. Entonces, la adaptación de la impedancia, ¿qué es? Es que transforma vibraciones de bajas presiones y grandes desplazamientos del aire en vibraciones de alta energía con pequeños desplazamientos, ¿ya? Que permiten una conducción de los líquidos del laberinto. Esto lo hace por tres factores. Primero, la relación entre la superficie de la membrana timpánica y la superficie del estribo, de la platina del estribo, ¿ya? Entonces, el sonido viene por el conducto como una frecuencia, como una onda, va a golpear en la membrana timpánica y esto se va a conducir por la cadena de huesecillos y va a terminar en el estribo. ¿Ya? Esta diferencia de áreas, que es de 17 por, hace que aumente la presión de sonido proporcional a la relación de las superficies, ¿ya? Entonces, yo paso de una superficie grande que se mueve menos a una superficie más pequeña, pero que se mueve más, como con más energía, ¿ya? Y esto lo hace porque yo estoy pasando de un medio de aire a un medio de mayor densidad, que es un medio líquido que tiene el oído interno. También el oído medio tiene un brazo de palanca que se produce entre el martillo y el yunque, que también aumenta la fuerza en 1,15 a 1 a 2,5 por. Y la curvatura de la membrana timpánica también se cree que genera algún efecto de algunos decibeles, entonces todo esto sumado es un aumento de 22 veces la presión en el fondo de desplazamiento de energía que viene. Y esto se traduce en aproximadamente 27 decibeles de volumen, que en el fondo ganamos al hacer toda esta conducción, ¿ya? Ahora, esta era la primera función. La segunda función es la protección del oído interno, ¿ya? Esto está dado por los músculos del oído medio que al contraerse aumenta la rigidez de la cadena. Entonces, tenemos dos músculos principalmente. Está el tensor del tímpani, que es este que está acá arriba, está adosado, digamos, al mango del martillo y su contracción hace que se empuje el martillo hacia anterior y medial. ¿Qué quiere decir esto? Como que junta la membrana timpánica con la pared medial del oído medio, ¿ya? Y por otro lado, está el músculo del estapedio, que aleja, la contracción aleja el estribo hacia afuera de la ventana oval, ¿ya? Entonces, la contracción de estos dos se produce gracias a un arco reflejo. Estos dos son músculos estriados, pero que su contracción es involuntaria. Son de los pocos músculos estriados con contracción involuntaria. Y se contraen ante estímulos sonoros súper fuertes. Entonces, esto es el reflejo acústico. Y estos músculos se contraen en respuesta a estímulos sobre 80 decibeles, ¿ya? Para proteger un poco al oído interno del daño. Se demora algunos segundos, unos 7 a 10 milisegundos en actuar, y son arcos polisinápticos. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen más de una sinapsis, que uno es entre el nervio el acústico, digamos, y el nervio facial, y el otro es el acústico trigeminal, ¿ya? Que va hacia el martillo. Ahora, sí se sabe que este reflejo tiene un efecto limitado porque tiene un tiempo de reacción, se demora estos 7 a 10 milisegundos, em, tiene una atenuación débil. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si yo escucho un sonido de 120 decibeles, que es muy, muy fuerte, que me puede generar en segundos un trauma acústico, me va a atenuar
hasta 20 decibelios, o sea, de los 120 voy a escuchar 100 igual. Y principalmente funciona mejor con las frecuencias bajas. Y por otro lado, tenemos que también se fatiga. Entonces se produce la contracción, pero a los segundos se cansa, digamos, y si el estímulo permanece, ya deja de protegerlo. Ya, entonces eso en cuanto al oído medio, y ahora vamos a ir a hablar del oído interno, que es la cóclea. La cóclea es un sistema membranoso que está dentro del laberinto óseo, ¿ya? Entonces, se divide el oído interno en una parte anterior, que es la auditiva, que es la coclear, y una parte más posterior, que es la del equilibrio o la vestibular, ¿ya? Y estos están rodeados de líquido que tiene conexión con el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? La cóclea da 2,5 vueltas, son las que están aquí, y acá se ven como si fuera como 3D, digamos, ¿ya? Son 2,5 vueltas. Y tenemos que se divide en tres rampas, una superior, una media y una inferior, o también, que las vamos a ver después, escalas también se le dice vestibular, escala timpánica y escala media. Em, lo otro es que, antes de seguir, entre los líquidos que tenemos, que es el líquido que es más parecido al líquido cefalorraquídeo, y el líquido que está por la rampa media, tenemos varias diferencias en algunos iones. Entonces, eso nos permite generar un potencial eléctrico también, que es lo que termina traduciendo el estímulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí nos llega la energía que viene vibrando de acá, mueve el tímpano, mueve el martillo, mueve el yunque, se produce este efecto de palanca y después por la diferencia entre esta área y el área del estribo se produce también este aumento de presión y el estribo se empieza a mover hacia adentro y hacia afuera de la ventana oval, ¿ya? Este movimiento también se traduce en movimiento de líquido en la rampa vestibular que está superior, digamos. Entonces, esto se mueve, se mueve, se mueve y viaja a través de todo el líquido, donde la punta se llama helicotrema y después se devuelve por la rampa timpánica, ¿ya? Y esta presión de sonido, o sea, esta presión, porque es presión, sale después por la ventana redonda, ¿ya? Todo este movimiento de los líquidos genera un movimiento de la rampa media, que es donde está el órgano de Corti, que es el que finalmente hace esta transducción de un estímulo mecánico a un estímulo eléctrico. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es lo que les acabo de explicar, que la presión finalmente se traduce desde la ventana oval, viaja a través de todo el líquido y se libera en la escala timpánica por la ventana redonda. Y la diferencia de presión entre los líquidos de la rampa vestibular y la timpánica es lo que moviliza la membrana basilar, que es la parte del órgano de Corti, que ahora vamos a ver. Entonces, ya yéndonos como a la cóclea, a microanatomía de la cóclea, tenemos entonces estas dos escalas, que son la superior, que es la vestibular y la timpánica, que tienen perilinfa, que es lo que es muy parecido al líquido cefalorraquídeo. Y después tenemos la escala media, que está llena de endolinfa, ¿ya? En la escala media tenemos esto acá, que es el órgano de Corti, ¿ya? Que está compuesto por la membrana basilar, que es lo que lo sostiene, donde está apoyado. Después tenemos varias células de soporte que se llaman, que son distintos, tienen distintos nombres. Y después tenemos, por cada corte de la cóclea, tenemos tres células ciliadas externas por una célula ciliada interna, ¿ya? Y además tenemos acá arriba esta parte gelatinosa, que es la membrana tectoria, ¿ya? Que está en contacto con los cilios que tienen las células ciliadas, que vamos a ver más adelante. Además tenemos esta zona de acá, que es la estría vascular, que se encarga de ir como limpiando todo este sistema de electrolitos. Y tenemos acá, desde las células, nacen todas las fibras que después van a llegar al ganglio espiral, que está acá, que luego parte el nervio auditivo, ¿ya? Y a la derecha lo vemos en una microscopía electrónica de barriga, ¿verdad? Donde tenemos lo mismo, membrana tectoria, la membrana basilar, que es donde se apoya el órgano de Corti, y después tenemos las células ciliadas
externas, células ciliadas internas, y ahí se alcanza a ver algo de los cilios, de hecho, y varias otras células que son las células de soporte. Acá lo mismo en un esquema, ¿verdad? Tenemos siempre tres células ciliadas externas por una célula ciliada interna. Todas tienen sus cilios, ¿verdad? Y estos cilios están apoyados en la membrana tectoria. Y el movimiento de la membrana basilar es lo que hace que en el fondo todo esto se mueva y estos cilios se muevan con la membrana tectoria y se produzca la despolarización. Además, hay distintos tipos de células, no me interesa mucho que se aprendan los nombres, pero que sostienen a las otras células de distintas formas. Por ejemplo, la célula ciliar interna, si se fijan, está totalmente rodeada por esta célula de sostén, mientras que tenemos las células ciliares externas que solamente se apoyan en la base y además tienen este filopodio que sostiene también a la célula, ¿ya? Y hay otras que son las células de Leiters, las células pilares, que son estas que están acá que cumplen distintas funciones. Entonces, ahora yéndonos a las células ciliadas, cada corte del órgano de Corti tiene entonces una célula ciliada interna y tres células ciliadas externas. Y si se fijan acá en esta imagen, los estereocilios están ordenados en fila, ¿ya? Las de la célula ciliada interna, que es esta, si se fijan, están como en una fila, mientras que los de las externas son más como una U o una V, ¿ya? Tienen distinta disposición. Em, Además, cada una tiene tres filas de esterocidio en su polo apical, en un total de aproximadamente 100 esterocilios por cada una. Estos esterocilios están inmersos en la endolinfa, pero el cuerpo de las células, que es lo que se ve en esta otra imagen, está inserto en perilinfa. Eso igual es importante, ¿ya? Entonces, en esta parte hay endolinfa y en esta parte donde está el cuerpo de las células hay perilinfa. Em, Ahora, todo esto también, este movimiento está guiado por la actina. Tenemos muchos tipos de enlaces que pueden ser transversales o terminales, tipo tip links o caderinas, que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, lo que les explicaba antes es que los cilios más largos de las células ciliadas externas están anclados a la membrana tectoria. Entonces, aquí un poquito para comparar y explicarles cómo se produce esto. A la izquierda tenemos una célula ciliada interna, que si se fijan tiene una forma más como de pera, tiene sus estereocilios ordenados y acá arriba en las puntitas están estos que son los tip links que mantienen a los estereocilios como juntos. Y además están rodeadas de células de soporte y tienen dendritas de axones. Las células ciliadas internas principalmente axones aferentes, mientras que las células ciliadas externas tienen una forma más cilíndrica y están rodeadas de estas prestinas, que son unas moléculas que les sirven para elongarse, que después vamos a ver cómo sirve. Y principalmente tienen conexiones eferentes. Tienen algunas aferentes, pero no se sabe todavía muy bien cuál es la función que tienen de aferencia, ¿ya? Los que llevan la información al sistema nervioso central son las células ciliadas internas, ¿ya? Y por otra parte tenemos que entonces los cilios están ordenados del más pequeño al más grande, que es el estereocilio, y cuando se produce una deflexión, ¿qué quiere decir esto? Que se mueven todos hacia el estereocilio, es cuando se produce la depolarización de la célula y hay intercambio de iones, principalmente calcio, que generan los neurotransmisores para que se siga el impulso nervioso. ¿Ya? Esto a modo simplemente de esquema para que entiendan que hay muchas conexiones entre estos, que son los anchor links, los tip links, los kinociliary links, muchos tipos distintos con muchas distintas moléculas, ¿ya? Simplemente lo quiero mostrar porque al final tenemos muchas moléculas que pueden fallar y a veces que falle solo una es suficiente para producir hipoacusia. Entonces tenemos muchas causas de hipoacusia, ¿ya? Sobre todo las congénitas genéticas cuando fallan este tipo de cosas. Entonces, rapidito nomás, las células ciliadas externas tienen esta prestina, son muchas más o menos 13.000 en cada cóclea, tienen, ay, no es forma de pera, es forma cilíndrica, y me equivoqué. La rigidez de los estereocilios es variable y muy sensible a trauma acústico, ¿ya? Entonces, en general, en trauma acústico son las primeras que se dañan. Amplifican, tiene un rol más amplificador de la onda. ¿Qué quiere decir esto? Que estos se elongan y se contraen para
como darle más importancia a ciertos ruidos o menos importancia a ciertos ruidos. Y la información eferente, que es la que los regula, viene dada principalmente por acetilcolina. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo gracias a la prestina y los canales de cloro, estas células se pueden elongar o acortar para que haya más traducción, o sea, más deflexión de los cilios, por ejemplo. ¿Ya? Y esta es la electromovilidad que tienen las células ciliadas externas que le dan una no linealidad a la cóclea. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la cóclea elige qué sonidos amplificar más y qué sonidos amplificar menos. Entonces, por ejemplo, las células ciliadas externas se alargan para que las células internas no tengan contacto con la membrana y no se produzca despolarización en esas zonas y que el ruido que yo quiero amplificar se amplifique más. ¿Ya? Y esa es la no linealidad. En el fondo, yo no escucho. Lo que llega a mi cerebro no es el 100% de lo que está en el exterior. Em, esa información está alterada, digamos, por la cóclea, ¿ya? Y esta no linealidad. Em, ¿Y qué es lo que genera que las células ciliadas externas deflecten los cilios y tengan esta tonotopía? Un rol de modulación para mejorar la audición, ¿ya? Entonces, también hace que se contraigan para yo sintonizar en frecuencia y sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que el sonido específico que yo quiero escuchar sea más amplio y en la frecuencia específica, ¿ya? Por otro lado, tenemos las internas, que son muchas menos estas formas de peras, y el 90% de las fibras con las que están conectadas van al nervio y tienen una inervación súper redundante, porque a veces hay 10 por cada célula ciliar interna. Son las que se encargan finalmente de la transducción del mensaje, ¿ya? Y este es un poco más o menos para repasar en el fondo cómo es. Se mueve la onda, llega la onda por el conducto, mueve el tímpano, mueve la cadena, mueve el estido, se mueven los líquidos y eso genera este movimiento también en la membrana basilar, que se produce un movimiento más amplio en la frecuencia específica y eso hace que se deflecte. Produciendo, por ejemplo, si es hacia el cilio más pequeño, que haya una hiperpolarización, o si es hacia el estereocilio más grande, una depolarización mandando el mensaje, ¿ya? Y tenemos varios mecanismos cocleares. Uno es la tonotopía, que estas 2,5 vueltas, la membrana basilar se organiza de una forma tonotópica. ¿Qué quiere decir eso? Tiene las frecuencias más agudas en la base y las frecuencias más graves en la punta. Además, tenemos una selectividad de frecuencia por mecanismos pasivos en relación a la masa, la rigidez de los líquidos, y también mecanismos activos, que es por amortiguación dependiente de la rigidez y la velocidad, ¿ya? El movimiento de la membrana tectoria y la lámina reticular produce este pivoteo de los tiplings, que es lo que también hace que finalmente se pueda producir la depolarización de la célula. Y lo importante es recordar lo que hablamos, la no linealidad, que también se debe a una saturación de la transducción mecanoeléctrica y es principalmente gracias a las células ciliadas externas. ¿Ya? Y esto es lo que les explicaba. Entonces, por ejemplo, si nos llega un sonido más grave, o sea, más agudo, perdón, se va a mover mucho más la parte basal de la membrana, versus que si es un sonido a mitad de frecuencia, está como a la mitad, entonces se va a mover más esa zona, y si es un sonido más grave, están en la punta. Ya, entonces esto es simplemente como para recordar, las células ciliadas externas son mucho más numerosas, están en 3 filas, versus que las internas son menos y están en una fila. Las células ciliadas externas tienen una función de amplificar el sonido, son mucho más vulnerables al ruido, a los ototóxicos, tienen poca inervación aferente y predomina lo eferente, y presentan esta electromotilidad gracias a la prestina, y sin ellas tendríamos una audición más débil y peor discriminación. O sea, nos costaría más entender en ambientes ruidosos, por ejemplo. Pero no son las que se encargan de llevar la audición, versus que las ciliadas internas son menos, pero son los verdaderos receptores sensoriales. Son más resistentes, están como más protegidas, si se fijan en el oído, y reciben principalmente fibras aferentes y muy redundantes, o sea, 10 fibras por cada célula. Predomina lo aferente, no se mueven, y sin ellas, cuando se mueren, no escuchamos, ¿ya?
Y esto también, en el fondo, para que vean que esto es bastante complejo, tenemos muchos mecanismos, por ejemplo, cómo se mueve el potasio, la estría vascular, la membrana tectoria, acá están los ginocilios, y al final, daño en cualquiera de estos puntos nos puede producir una hipoacusia, ¿ya? Acá, por ejemplo, la conexina, que es bastante frecuente, que son estos conexiones, estos canales que están hechos gracias a las conexinas, los tip links, que son estas puntitas, la caderina 23, la protocadenina, que es otro daño frecuente que se puede producir. ¿Ya? Y ahora, esto entonces llegamos que llegaba a la célula ciliar interna y esto traduce a través del nervio auditivo y luego esto se va a nivel central, ¿ya? Y la información auditiva es una información redundante también hacia arriba, que tiene múltiples cruces y que cada vez se va agrandando. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo partir de una célula que estimule, un nervio, una fibra de hecho, y después esta va a llegar los núcleos cocleares y después de eso pueden partir dos y después de cada uno de estos pueden partir dos o tres hacia arriba. Entonces, uno se cruza muchas veces y va cada vez creciendo. ¿Ya? Otra cosa importante es que se mantiene la tonotopía. ¿Qué quiere decir esto? Que donde van las frecuencias graves, se mantienen separadas siempre como en orden las graves de las agudas. Y esto se mantiene a través de todo el circuito, todos los núcleos y hasta la corteza. Tiene múltiples cruces y como les dije, va aumentando. ¿Ya? Y son muchos núcleos auditivos. Tenemos primero los núcleos cocleares, donde está la primera sinapsis. Después tenemos el complejo olivar superior, que es este que está acá, que también hay más cruces, si se fijan. Luego sigue subiendo por el lemnisco lateral, donde hay otro núcleo, y después llega al colículo inferior, donde hay otro núcleo donde también hay cruces, y luego se va a la corteza. Entonces tenemos esta vía ascendente que va pasando por varios lugares en el tálamo y es predominantemente sí contralateral, pero tiene todas estas múltiples cruces, entonces hay una representación bilateral. Y por eso pasa también que los pacientes que a veces tienen ACV, por ejemplo, por un ACV no quedan sordos porque la vía se sigue cruzando, se cruzan muchos puntos. Entonces si yo pierdo corteza de algún lado, igual eso yo lo escucho en otro lado de la corteza. No es una cadena lineal, existen colaterales y vías paralelas. Em, el último relevo ante la corteza es en el tálamo, que todavía mantiene esta organización de tonotópica. Y la conducción es rápida y las múltiples sinapsis permiten comparar diferencias interaurales de tiempo e intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me llega la información del oído, de un oído primero que del otro, el cerebro es capaz de comparar a cuál núcleo llega primero y gracias a eso saber de dónde viene el sonido. Y por último, la corteza auditiva tiene varias áreas. La primaria es en el lóbulo temporal, que sigue también con la tonotopía, pero además hay muchas otras áreas de asociación auditiva con integración de información compleja, como el lenguaje, la música, reconocimiento de patrones. Además hay un procesamiento paralelo, una vía que dice qué es lo que estoy escuchando y otra que es la que se encarga del dónde, que es la de localizar. Y tenemos una plasticidad cortical que la corteza se va reorganizando con la experiencia y con el daño periférico relevante con la hipoacusia y la rehabilitación auditiva. Entonces, es harta información, ¿no? Así que estos son como algunos puntos claves que quise destacar. El oído externo amplifica selectivamente, poquito, pero entre los 2 y los 5000 Hz y tiene una función de proteger la membrana timpánica. Después esto pasa al oído medio, que se encarga de adaptar las impedancias y nos permite amplificar en 27 decibeles, pero también tiene una función de proteger mediante el reflejo acústico. Luego esto va a la cóclea, que es la que finalmente traduce esta señal que viene de presión a una señal eléctrica y que gracias a la tonotopía y a la no linealidad tenemos una amplificación activa de las frecuencias que al oído le interesan. Luego tenemos que las células ciliares internas son las que finalmente traducen esta señal y las externas modulan lo que escuchamos en sintonía y frecuencia. La vía central, que quiere decir esto, a los núcleos centrales más la corteza, se mantiene esta tonotopía, este orden de los tonos, es la que se encarga de integrar la información binaural, que es de dónde viene el sonido, y finalmente culmina en la corteza auditiva. Es importante conocer esta fisiología, la anatomía, para poder localizar los sitios de lesiones en patologías auditivas. Muchas gracias.
Voy a dejar de compartir y quedan un minuto para preguntas o dudas. No sé si había alguna pregunta en el chat. Parece que no. Bueno, Laura dice que es harta información, pero todo claro. Sí, Em, traté de resumir lo que más pude. sí. Yo tengo una pregunta, pero de mera curiosidad. Dime. Em, en el caso de los pacientes que se les instala un implante coclear, como físicamente, ¿por dónde se pasa como el electrodo? Me imagino que... A ver, déjame mostrar que dejé de compartir. Mira. Se pasa aquí. No sé dónde hay una de la cóclea. Mm, No, es la otra. Mira, acá. Esta sirve un poco más. Se pasa por la ventana redonda, que es esta que está acá. O sea, hay distintos tipos, pero en general la principal es por la ventana redonda, que se mete el electrodo y en el fondo viaja. Lo ideal es que haga las 2,5 vueltas, que llegue hasta la punta, digamos, pero va a estar, si se fijan, siempre en la rampa timpánica, ¿ya? Y lo que produce sí es distinto a la audición que tenemos nosotros porque es un estímulo eléctrico que va directamente como al nervio que está al medio, que se nota acá. En el fondo va dando vueltas, por ejemplo, con la línea azul y va a estimular directamente los núcleos auditivos. Cambia un poco la forma de escuchar. Ya, perfecto. No sé si hay alguna otra duda o estamos para que no se atrase. Estamos bastante bien en la hora. La próxima clase está programada para las 8, pero al parecer no tendríamos más preguntas. Ya, súper. Sí. Bueno, le agradecemos nuevamente la disposición y el compromiso con la doctora Jordano. Fue Sí, una... cualquier cosa les voy a dejar mi correo y me escriben si tienen alguna duda, ¿ya? Lo voy a dejar ahí Ya, en el chat. perfecto. Así que Em, eso, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá les salga todo súper. Muchas gracias, doctor. Eh, Ya, Después le vamos a enviar un nuevo correo para, bueno, agradecerle la participación, le debemos el certificado correspondiente y si nos puede aportar con algunas preguntitas para la prueba final de su clase, porque tenemos que ya, evaluar este cursito. ya, obvio, Eh, ni un problema. Eso, muchas gracias. Ya, de Para nada, los que les vaya bien. participantes que todavía seguimos conectados. Estamos esperando la conexión de la doctora Contreras, que va a hacer su clase de la patología de oído medio y externo. Pueden aprovechar estos 10 minutitos antes de que comencemos. Un pequeño break y nos estamos viendo. ¿Ya? A las 8 volvemos.